La palabra filosofía significa filos, estudio, sofía, sabiduría, estudio de la sabiduría. Esta ciencia se ha estudiado desde hace muchos años, desde los griegos, la Grecia antigua, que fue la primera civilización como se conoce en la actualidad. Y entonces surgieron varios estudiosos de la filosofía, los que se conocen como los presocráticos, es decir, antes de Sócrates, en donde la finalidad era encontrar cuál es el principio o la causa de todo, cuál es el principio del mundo, cuál es el principio de la humanidad, del universo. Y entonces hubo filósofos como Tales de Mileto, que decía que el origen de todo era el agua, Heráclito, que decía que el origen de todo era el fuego, Pitágoras, que decía que el origen de todo era los números, y bueno, después de estos filósofos se llega a la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates no tiene nada escrito, no dejó nada escrito, incluso hay algunos historiadores que dudan que haya existido, pero bueno, es porque Platón lo menciona mucho, lo menciona como su maestro, y no sabemos si lo dice de manera literal o no. Y entonces Platón y Aristóteles dicen que el origen de todo es el pensamiento del hombre, es lo que da origen a todo. Y Aristóteles, posterior a Platón, agrega que este pensamiento tiene que tener una lógica, y es donde surge la lógica de Aristóteles. La lógica consiste en, por ejemplo, Juan es hombre, todos los hombres tienen bigote, Juan es un hombre y entonces Juan tiene bigote. Esa es la lógica en términos muy generales y muy simple de Aristóteles. Y después de los griegos, bueno, pues viene la época de los romanos, donde los romanos, bueno, pues ya no fueron tan cultos, a ellos les interesaba únicamente conquistar tierras. Hubo uno que otro emperador, sí, filósofo, como Marco Antonio, pero no todos fueron como Nerón, pero en general aportaron poco a la filosofía los romanos. Después viene el nacimiento de Cristo y a los 300 años Roma dice que el cristianismo va a ser la eh, religión oficial en todo el mundo conquistado por Roma. Y a partir de ahí entonces viene un periodo llamado la Edad Media, periodo muy oscuro para la humanidad, también conocido como el oscurantismo, en donde nadie podía decir o hacer cosas que no estuvieran apegadas al cristianismo y a la Biblia. Aquel que se atrevía a hacer cosas que no estuvieran apegadas a los conceptos y preceptos religiosos, pues era considerado brujo o bruja. Y aquel que escribía cosas que no se apegaban a lo que decía la Biblia o lo que decía la Iglesia Católica, pues también era considerado hereje, y entonces eran quemados en estas hogueras que estableció una institución llamada la Santa Inquisición, donde quemaba a todas estas personas que no se ajustaban a lo que establecía la Iglesia Católica, y entonces los quemaba, y sobre todo los quemaba vivos. Esta institución quemó más hombres o seres humanos que Hitler, que Stalin, que Mussolini y que Franco juntos. Y bueno, dentro de este periodo, que además duró como de 700 a 1000 años, pues surgen filósofos así como Santo Tomás, como San Agustín, filósofos que son de
la Iglesia Católica, pero critican a la Iglesia Católica y quieren que ésta sea más flexible. Bueno, después de este periodo oscuro, surge después el Renacimiento, el periodo que se conoce como el Renacimiento, porque renace las ideas del hombre, y es donde vienen los descubrimientos que, por ejemplo, la Tierra es redonda y que no se cae el agua por el efecto de la gravedad, que la Tierra no es el centro del universo, gira alrededor del Sol, no el Sol gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra es la que gira alrededor de, del Sol. Y todos estos descubrimientos, bueno, pues empiezan a tirar lo que se venía diciendo la Iglesia Católica, en donde la Tierra, que había sido creada por Dios, pues era el centro del universo. Y entonces empiezan a surgir filósofos como Descartes, como Leibniz, como Spinoza, por nombrar algunos, en donde decían que el centro de todo pues es el hombre, no es Dios, sino es el hombre. Y que entonces pues estos conceptos tiran las teorías de la Iglesia Católica. Pero aún así, bueno, pues la Iglesia Católica sigue subsistiendo. Y entonces los filósofos dicen que el ser humano es el centro de la existencia de la Tierra, que es el que crea todo y es el que forma todo. Y después surgen ya conceptos de que todos los hombres son iguales, que todos los hombres tienen derechos, que todos los hombres tienen libertad de pensamiento, por ejemplo. Pero esto surge hasta los años 1700, por ahí, como que la humanidad se tardó un poquito en descubrir que todos los hombres son iguales y tienen los mismos derechos y son libres de pensamiento y de palabra. Hay que recordar que los griegos, a pesar de tanta cultura, bueno, pues estaban a favor de la esclavitud. Aristóteles decía que las mujeres, por ejemplo, eran seres de cabellos largos e ideas cortas, y que la mujer no era considerada de igualdad o igual que los hombres hasta el año de 1700, hasta el siglo XVIII. Es cuando se empiezan esos conceptos. Y bueno, posteriormente surgen filósofos ya como Hegel, Engels, Carlos Marx, Nietzsche, Spinoza, en donde dicen que, bueno, sí, el ser humano es el centro de todo, pero que debe tener una sociedad, una estructura política que gobierne adecuadamente. Y es cuando empiezan a surgir los conceptos de democracia, de elecciones, el concepto de las nuevas legislaturas en su época, en su concepto actual. Y bueno, y que también debe de generar riquezas. Para que esté bien, debe de generar un bienestar material. Y es cuando surge pues la idea del capitalismo con Smith, que es el filósofo que más acabó el concepto del capitalismo. Y bueno, posteriormente ya en el siglo XX surge gente como Max Weber, en donde establece que, bueno, pues sí, las democracias tienen que tener un cierto orden, un cierto, una cierta estructura, y que también la economía debe tener una cierta magnitud de manejo para que pueda abastecer a toda la humanidad, cosa que hasta ahorita pues no se ha cumplido. En muchos países todavía no existe la democracia, en muchos países todavía no existe una economía que genere riqueza para toda la gente, todavía existe mucha gente que carece de muchas cosas, pero finalmente la filosofía, bueno, es el estudio de conocer, que el ser humano se conozca
sepa a qué ha venido a este mundo, para qué está. Y entonces la conclusión será que la gente debe seguir leyendo libros de filosofía. A los filósofos no importa el periodo, no importa la época, todos los libros de filosofía sirven para conocernos mejor como ser humano, como seres humanos, y saber por qué y para qué estamos en la Tierra, en este mundo. Entonces, pues el resumen sería, pues, encender más libros de filosofía y cerrar, en esta época de tecnología, cerrar el celular.